Capítulo 19. Sensaciones y sorpresa navideña. Las semanas pasaron y la tensión siguió acumulándose en el castillo. Los alumnos habían comenzado a moverse en grupos mirando constantemente en cada esquina y hacia atrás en el miedo. Ellos sabían en el fondo que si el monstruo les atacaba no iban a tener ninguna posibilidad, pero aún así los números y las precauciones daban cierto confort y seguridad a los alumnos asustados. Las noticias de un ataque habían salido a la luz pública mediante las cartas de los alumnos enviadas a sus padres. Claro, estalló el pánico entre la población al saber que la próxima generación de magos de Gran Bretaña estaba en peligro dentro de Hogwarts, pero de alguna forma Dumbledore había conseguido tranquilizar a la población, asegurándoles que sus hijos estaban a salvo mientras él se quedara en el castillo. Harry seguía sin entender cómo los magos de Gran Bretaña podían ser tan crédulos y estúpidos. La vieja cabra podría decirles que el negro era blanco y ellos se lo creerían. Parecía ser que incluso después del juicio hace 3 años donde Dumbledore fue desprestigiado por varios ministros de diferentes países, sus palabras seguían teniendo cierto poder entre la población. Un alumno había sido petrificado, pero parecía que mientras no hubiera una víctima mortal, la sociedad mágica no iba a abrir los ojos de verdad. Hablando del tema, por desgracia Harry no había podido hacer nada por el pobre Colin Creevey. La concentración de magia parásita en el chico era muchísimo más alta que la que tenía la señora Norris. Claro, las proporciones entre ambas víctimas eran muy diferentes y con ello la cantidad de magia que se encontraba en sus organismos, pero aún así parecía que Colin había sido atacado de una forma mucho más viciosa que la gata. También estaba el hecho de que, fuera lo que fuera la criatura que aterrorizaba el colegio, era una serpiente poderosa. Tan poderosa que Harry no estaba seguro de poder controlarla, y eso le asustaba. El incidente del club de duelo también salió a la luz y Charlus se había convertido en el enemigo público no uno del colegio. Las historias que circulaban por el colegio retrataban al pelirrojo Potter como un mago oscuro en entrenamiento que había enviado a una serpiente a atacar a un pobre alumno de Hufflepuff, Justin Finch Fletchley. Pero por suerte, el Potter mayor había logrado detener las malas intenciones de la serpiente ordenándole que se detuviera. Harry se sintió un poco mal por su hermano, si bien no estaba del todo en buenos términos con él, no se merecía que lo vilipendiaran de esa manera. El asunto en sí había sido un accidente que desencadenó un malentendido de proporciones épicas. Pero aún así no dijo nada sobre el asunto, nadie le había preguntado, ni siquiera Lily. Los periódicos también eran un problema. Parecía ser que los periodistas del Profeta tampoco tenían las ideas muy claras. A veces, los artículos describían una artimaña montada por el propio Harry para desviar las sospechas sobre él. Otras, los periodistas comentaban sobre el suceso fortuito durante el club de duelo y que por fin el heredero de Slytherin había sido desenmascarado. Solo de pensarlo le daban ganas al ojiverde de ir a la sede del periódico y machacar a los periodistas que no sabían de lo que hablaban. Había otro asunto que preocupaba enormemente al ojiverde. Durante las últimas semanas había intentado hablar con Neville y Hermione, pero sus intentos fueron en vano. Hermione siempre le daba largas mientras que Neville lo miraba con una sonrisa triste llena de remordimiento antes de irse por otro lado. Harry no sabía cuál era el problema, pero los 2 alumnos de segundo año empezaban a preocuparle seriamente. También estaba el hecho de que, después de horas de consideración, Harry había pensado que quizás el ritual que había encontrado para curar a Alice sería viable, si encontró al monstruo de Slytherin y usó su cadáver para hacerlo. Una esperanza vana, pues si no estaba seguro de poder controlar al monstruo si lo encontraba, de matarlo ya ni hablemos. El único punto positivo en todo esto era que las cosas habían vuelto a la normalidad en el comedor, las otras casas habían vuelto a la mesa de Slytherin como si nada hubiera pasado. Parecía ser que ahora que casi todo el mundo estaba convencido de que Charlus era el culpable, ya no tenían razón para evitar a la casa de las serpientes. Bueno, estaba el hecho de que en la mesa de Gryffindor suele haber un enorme hueco reservado para Charlus, Ron que lo acompañaba y, para sorpresa constante del ojiverde, Neville y Hermione.
Harry no acababa de entender por qué los dos se juntaban con la pareja de pelirrojos, pero sospechaba que había algo mucho más profundo en todo esto, solo que ignoraba el que exactamente. El ojiverde se había rendido en lo que respetaba a contactar con Salazar. Parecía que no podría obtener respuestas del anciano hasta que volviera a casa, pero lo mismo no se podía decir de Narcisse y los demás padres de sus amigos. La mujer había estado inmensamente preocupada por Harry y Isaiah, insistiendo repetidas veces que volvieran a casa para el resto del año. Claro está, ambos se negaron así como sus demás amigos, no estaban dispuestos a perder un año entero solo porque un monstruo gigante andaba suelto por los pasillos. Vale, quizás dicho así no sonara muy talentoso, pero el grupo quería pensar que mientras estuvieran junto a Harry no tenían por qué temer al monstruo. Dijera lo que dijera el ojiverde sobre sus posibilidades de enfrentarse a la bestia, ellos decidieron creer en él. Claro, sin presión. Harry acababa de salir de la biblioteca después de varias horas de búsqueda. Después de abandonar la idea de descubrir a qué se enfrentaba la escuela, decidió que sería más productivo descubrir dónde estaba la cámara secreta. Había solicitado un plano de la escuela y había estado buscando durante horas donde podría haber escondido su abuelo la entrada. El problema es que nadie se le había ocurrido hacer un plano hasta hace 5 siglos y no estaba seguro de si algún director había hecho alguna remodelación, por lo que dichos planos no eran 100% confiables o útiles. Había intentado buscar en un principio con el mapa del merodeador, pero pensé que dicho mapa estaba demasiado actualizado como para ser de alguna utilidad. En su lugar, lo había estado usando durante sus horas libres para montar guardia con la esperanza de que el monstruo de Slytherin aparecería en el mapa, aunque no tenía ni idea de qué nombre saldría en él para indicar la ubicación de una serpiente gigante o pollo con cola de lagarto. En resumen, sus intentos habían sido una absoluta pérdida de tiempo. Ahora se dirigió de vuelta a la sala común de mal humor e intentando pensar en alguna solución. Porque ni siquiera me preocupo por todo esto, murmuró Diagonal se preguntó en voz alta. Porque si no nadie más lo hará, siseo Silena desde el interior de su manga. Harry resopló. Gracias Silena, no sabía que te habías convertido en mi conciencia recientemente, dijo burlonamente. La serpiente emplumada salió de la manga y se enroscó varias veces sobre la tela del brazo izquierdo del ojiverde hasta reposar su cabeza en el hombro izquierdo de Harry. No seas así, puede que no corras tanto peligro como los demás alumnos al ser un parcel, pero tus amigos sí. ¿De verdad estás dispuesto a darle a ese, lo que sea, la oportunidad de hacerle daño a tus seres queridos? Harry hizo una mueca, la respuesta era obviamente un no rotundo. Sí, tienes razón, es solo que es frustrante. Tengo la sensación de que soy el único con 2 dedos de frente intentando hacer algo para solucionar el problema, dijo suspirando. Silena lamió con cariño la mejilla de su amo. Lo sé querido, pero no puedes dejar que eso te desanime. Estaré contigo pase lo que pase. Harry muy agradecido mientras acariciaba la cabeza de su amiga, ganándose unos siseos felices mientras seguía caminando en dirección a las mazmorras. Acosar. El ojiverde se dio la vuelta y vio a cierta rubia de Hufflepuff corriendo en su dirección. Susan, la chica puso freno a su carrera justo frente a él. ¿Podemos hablar? Es importante, declarar con la respiración entrecortada. Por un momento, el chico parpadeó desconcertado hasta que por fin reaccionó. Claro, no hay problema, dijo mientras miraba a su alrededor. Viendo que podía sentarse cerca de una ventana, se acercó con la rubia ignorando la tormenta de nieve que aullaba detrás de la ventana. Harry se sentó tranquilamente a la espera mientras miraba a Susan, claramente nerviosa, retorcerse sobre su asiento. Silena, viendo la situación, decidió volver bajo la túnica de su amo entrando por el cuello de la camisa. Al final, la chica aclaró su mente y miró al chico a los ojos antes de soltar la bomba. Mi tía tiene que arrestarte. Harry abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Susan parecía ponerse nerviosa de nuevo. Las cosas están tensas en el ministerio. Fay bajo mucha presión y quieren que actúe de una vez, pero el problema es que no tiene ningún culpable, al menos no uno definitivo.
Los únicos sospechosos sois Charlus y tú, pero Fudge no se atreve a mandar a arrestar a tu hermano porque... La rubia no acabó la frase, la respuesta era evidente. Harry suspiró. Es el niño que vivió. Susan parecía vacilante. Sí, tiene miedo de que su popularidad baje en picado si intenta arrestar a un héroe nacional, por lo que decidió ir a por ti. Sin pruebas y sin un juicio, preguntó sorprendido. Susan hizo una mueca. No sería la primera vez que el ministerio hace algo así. Hace 11 años hicieron lo mismo con el prometido de mi tía. Harry sintió como si su cerebro se quedara en blanco por unos instantes. Sin juicio, hace 11 años. Pero el único al que inculparon en ese entonces fue el tío Kenutou. El chico miró rápidamente a Susan a los ojos. Tu tía estaba prometida con Sirius Black. Ahora fue Susan la que se sorprendió. Sí, me sorprende que lo sepas. El ojiverde frunció el ceño. Es mi padrino, admitió dejando a la chica conmocionada. Pero eso no viene al caso ahora. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Podrías ponerte en problemas con la ley si alguien se entera que estás divulgando información confidencial como esa? Harry estaba francamente sorprendido de que Susan iría contra la ley de esta manera. La rubia bajó la cabeza intentando ocultar su incomodidad y contestó apenas con murmullos. Porque no quiero que te encierren. Harry se quedó mirando a Susan sin saber qué pensar. Por una parte se sintió conmovido al saber que estaba dispuesto a ir contra sus principios al quebrantar la ley, pero por otra parte esto lo dejaba en un dilema con respecto a la chica. Uno que lo había dejado pensativo durante un mes entero desde el encuentro que tuvieron en el tren a principio de curso y al que no volvió a pensar debido a todo el incidente con el monstruo de Slytherin. Susan, es mejor que me vaya. Lo interrumpió antes de levantarse. Estaba a punto de irse, pero Harry agarró el brazo de la chica antes de que pudiera alejarse. ¿Qué sientes por mí?, preguntó bruscamente mientras se levantaba. ¿Qué? Gritó mientras conmocionada. Lo del tren no fue solo una broma. Hay algo entre nosotros y por eso quiero saber qué sientes por mí. Susan sintió como sus mejillas se calentaban mientras apartaba la mirada de esos ojos esmeralda que tanto le gustaban. No seas ridículo, tienes novia. 2 novias, dijo con amargura antes de apartar con brusquedad su brazo, queriendo que Harry la soltara. La chica siguió luchando y en vista de que no iba a contestar, Harry la clavó contra una pared cercana y la obliga a mirarlo a los ojos. Susan, por favor. Vale, está bien, me gustas, gritó a pleno pulmón. Eres un maldito mujeriego, un presumido arrogante y una serpiente astuta. Ni siquiera entiendo por qué, pero aún así me gustas. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos y apartó la mirada. Susan se sintió avergonzada por estar atraída por un chico así. Harry era un chico que no tenía problemas con salir con 2 mujeres al mismo tiempo. Desde el primer día sospechó que no era un chico corriente, solía hacía falta ver con qué tipo de personas iba, la mismísima hija de Lucius Malfoy. Por esa razón, decidió mantener un ojo en el chico por si intentaba hacer algo malo, no importaba que fuera el hermano mayor del niño que vivió. Cuanto más veía de él, más se sorprendía por lo que descubría. Harry era brillante, de lejos, el mejor estudiante que había llegado a la escuela en décadas. También era amable y leal con casi todos, incluso los Gryffindor, a pesar de la rivalidad entre sus casas y el hecho de que iba a meterse en problemas con los estudiantes más intolerantes de Slytherin. Pero al final le daba igual lo que pensaran los demás y fue fiel a sí mismo. Pero a pesar de sus cualidades, era presumido en ciertas ocasiones e intimidaba a algunas personas. La chica iba a admitir que esas personas eran idiotas que se merecían pasar un mal rato, pero había una forma correcta de castigarlos. Cuando intenté pillarlo en una de sus fechorías o cuando hacía una broma, siempre le salía el tiro por la culata y acababa librándose del castigo, siempre con una sonrisa burlona y arrogante que la sacaba de quicio. Susan no sabía cuándo empezó, pero llegó un punto donde ya no le importaba pillarle, no del todo. Sus bromas le divertían más de lo que la molestaban, su sonrisa le hacía sentir calor en las mejillas y cuando la llamaba Chica Ore, el apodo la hacía sentirse especial. Ambos habían construido un tipo de relación única, como un juego que solo ambos eran capaces de jugar. No con Daphne,
no con Casiopea, solo ella. Sí, Harry Potter era un playboy, arrogante, estúpido y astuto, y Susan estaba totalmente enamorada de él. Harry se quedó mirando el rostro lleno de ansiedad de la chica y un impulso invadió todo su cuerpo. Con suavidad la cabeza de Susan hacia él y acercó su rostro al suyo, junto a ambos labios. Susan abrió los ojos de par en par conmocionada por lo que el chico estaba haciendo. Intentó luchar, zafarse del agarre de Harry y mover la cabeza para romper el beso. Todo en vano pues el ojiverde tenía un agarre férreo sobre ella y su cabeza estaba inmovilizada. Pronto, el beso se volvió más intenso y la reticencia de la chica menguaba por momentos. Harry abrió más la boca y su lengua tocó los dientes de la chica tentativamente pidiendo permiso para entrar. La cabeza de Susan estaba en blanco, sus piernas apenas con fuerza para sostenerla mientras se apoyaba sobre el chico. Acabó dejándose llevar y abriendo la boca mientras que su lengua era acariciada con ternura por la del chico que le gustaba. Estuvieron un buen rato en la misma posición, compartiendo un beso intenso y apasionado, movido tanto por la lujuria y un sentimiento, si bien débil, estaba ganando poder por momentos y haciéndose más intenso. Harry al final, puso fin al beso, apartándose de sus labios y miró a la chica que parecía perdida en el placer. Era hermosa, los ojos entreabiertos, la boca abierta y respirando con dificultad, sus mejillas sonrojadas. Susan parecía tan tentadora, tan vulnerable, que Harry estuvo muy tentado de llegar todo el camino hasta el final, pero se contuvo, si bien había cedido a sus impulsos no iba a ir más lejos, no sin la certeza de que sabía lo que estaba haciendo y si podía haber una relación entre los dos. Susan, la chica pareció reaccionar a la llamada del chico y recuperó, más o menos, su enfoque. Yo sé que mi relación con Isaiah y Daphne puede parecer extraña y que piensas que soy un mujeriego, pero hay una explicación para ello. No estoy con ella solo por sexo, de la misma forma que no me gusta solo por tu cuerpo. Susan sintió un nudo en el corazón al oír el nombre de las dos chicas, pero se deshizo de golpe cuando oyó la última declaración del ojiverde. ¿Te gustó? Ahora fue el turno de Harry para sonrojarse, algo extremadamente raro de ver. A pesar de su vergüenza, el chico no apartó la vista de los ojos maranes chocolate de la chica. Admito que al principio era muy pesado, constantemente persiguiéndome pensando que era el mal encarnado. Pero al final acabó siendo como un juego entre los dos, uno que me gustaba, explico sorprendiendo a la chica Bones. Era francamente adorable, verte corriendo detrás de mí con esa cara llena de convicción, dijo haciendo que Susan se sonrojara y frunciera el ceño. Eres una persona honesta, con unas fuertes convicciones y sentido de la moralidad. Tienes un carácter explosivo que me encanta ver desmoronarse cuando te hago sonrojar. La chica se sonrojó con el doble de intensidad. Eres una persona cariñosa que cuida de la gente, ya la ves una mujer capaz de patear culos a diestra y siniestra si hace falta. También eres cabezota, impulsiva y no sabes cuándo ser discreto o sutil, pero aún así, con todos tus defectos, me gustas de verdad, finalizó con una sonrisa. Susan ya no sostiene su mirada y bajó la cabeza mirando al suelo mientras el calor en sus mejillas iba aumentando por momentos, de un momento al otro iba a empezar a soltar vapor por las orejas. Aún así, tenía que quitarse una duda de la cabeza. Pero no puedo gustarte, no debería gustarte. Ya tienes a Daphne, ya es allá. No voy a ser el tercer plato, un amante o lo que quieras llamar a esta extraña relación que tienes con las dos. Afirmó levantando la cabeza. Harry suspiró, él entendía a lo que se refería. Los magos buscaban sobre todo relaciones estables en la escuela, eso implicaba matrimonio en algún momento dado en el futuro. Lo que daba a entender Susan era que, ella buscaba una relación seria y no iba a ser una amante o un polvo ocasional. Susan, hay una razón por la que estoy y puedo estar con las dos. El ojiverde sabía que estaba tomando un gran riesgo, pero su instinto le decía que podía confiar en ella con esto. La verdad es que, agresión, otra agresión, ningún mortal ni fantasma está a salvo. Sálvese quien pueda. Agricio On. Ambos se sorprendieron por los gritos y olvidando por completa la situación en la que estaban,
salieron disparados por el pasillo hacia el origen de los gritos. Al cruzar la esquina, se encontraron con un espectáculo bastante sorprendente. Charles estaba junto a un chico de Hufflepuff tirado en el suelo completamente tieso y delante de este se encontraba un Nick casi decapitado de color negro flotando inerte en el aire y echando humo. Varios alumnos estaban a varios metros de distancia del pelirrojo mirándolo con horror. La guinda del pastel fue la profesora McGonagall tallándose un camino entre el mar de estudiantes. Al llegar al frente hizo una expresión horrorizada al ver a otra víctima antes de mirar a Charles. Su mirada seria capaz de hacer huir al más curtido de los errores pero cambio de objetivo, para gran alivio de Charles, cuando se dio cuenta del enorme ruido que estaban haciendo los demás alumnos. Alzando su varita, una explosión sonora cayó a todos los estudiantes, excepto uno que decidió soltar sus frustraciones. Te han cogido con las manos en la masa. Basta, señor Macmillan, dijo con gravedad la anciana. Pix, que se había quedado en la escena, decidió poner su granito de arena. Oh, Potter, eres un soquete, estás totalmente podrido, te cargas a un estudiante, y te parece divertido, cantó con una risa desquiciada. Silencio, Pips, gritó McGonagall haciendo que el poltergeist saliera volando, atravesando una pared riéndose. Cuando el alborotador fue, la profesora se dirigió a los estudiantes. Volved a vuestras clases, aquí no hay nada que ver. Señor Macmillan, vaya a buscar a la profesora Sprout para llevar al señor Finch Fletchley. Que alguien llame al profesor Flitwick para ocuparse del señor Michaelis. Los alumnos tardaron un poco en movilizarse, reticentes queriendo ver cómo iba a acabar esto, pero la profesora de transfiguración fue firme en sus órdenes. Luego se giró hacia el pelirrojo sospechoso. Señor Potter, acompáñeme. Profesora, le juro que yo no he sido. Me lo he encontrado aquí, dijo desesperado. McGonagall lo miró con un aire solemne. No depende de mi señor Potter, dijo antes de empezar a caminar sin esperar a Charles, que se vio obligado a seguirla bajo los ojos abogados de toda la multitud. Susan y Harry habían pasado desapercibidos por todos, demasiado centrados en Charles y las dos víctimas del incidente. Mierda, murmuró frustrado el ojiverde, había ocurrido un ataque a la vuelta de la esquina, literalmente, y ni siquiera se había dado cuenta. ¿Cómo coño hace para moverse sin que nadie lo vea? Esto es malo, muy malo. Fay se va a poner loco y va a insistir más que nunca en arrestarte, dijo Susan asustada. Me preocupa más la posibilidad de un equipo Ores siendo enviado aquí para defender el castillo. Con todos rondando no podría moverme o actuar con tanta libertad, pensó internamente esperando que las cosas no llegaran a eso. Pero por ahora necesitaba quitarse la amenaza de arresto de encima. Harry se quedó en silencio unos instantes pensando en alguna solución hasta que una idea cruzó su mente. Creo que puedo tener una contramedida, pero necesito tu ayuda y la de tu tía, declaró ganándose la atención de la rubia. ¿Qué necesitas? Como Harry y Susan habían esperado, el ataque más reciente había hecho que mucha gente reconsiderara sus planes de quedarse en el castillo este año. Para ser exactos, aparte de los profesores, solo 7 Slytherins, 8 Gryffindors y 2 Ravenclaw habían decidido quedarse en el castillo. Susan en principio quería quedarse también, pero el ojiverde logró convencerla de volver a casa con su hermana y pasar las navidades con su tía. También quedaba un asunto pendiente con ella. No habían terminado de hablar, pero Harry decidió que sería mejor esperar hasta que el segundo semestre empezara para terminar su discusión. Era 25 de diciembre, Navidad, y Harry estaba sentado en su sillón de siempre en la sala común de Slytherin. Estaba mirando el fuego mientras pensaba sin percatarse de los ojos llenos de preocupación que tenían Blaise y Daphne, que estaban sentados en los sillones al lado del suyo. Harry, ¿estás bien?, preguntó mientras cogía la mano de su prometido. Harry se mantuvo en silencio unos momentos, su cabeza apoyada sobre su puño izquierdo y el brazo apoyado contra el brazo del sillón. No lo sé. A pesar de todo el Elayoú con el monstruo de Slytherin, Harry pensó que podría tener una Navidad feliz. Se había equivocado.
Lily Potter había regresado a casa para pasar las Navidades con su marido y su hija. Charles se había negado a dejar el castillo por alguna extraña razón. Lily había insistido en que Charles volviera con ella, pero se había negado. No era como si le importara al ojiverde. Sin embargo, lo que le había molestado era la insistencia de Lily en que volviera con ella. La mujer parecía no entender que ya no eran familia y que había una enorme brecha entre ellos dos. Harry quizás estaba dispuesto a empezar a reparar el vínculo con sus padres, pero había una parte de él que seguía odiándolos por lo que le habían hecho. Dicho esto, Harry se había negado en rotundo y no había vuelto a hablar con ella desde entonces. Sin embargo, no fue ella la causa de sus demonios internos. Fue un regalo. Harry se había despertado esta mañana emocionado con la perspectiva de nuevos regalos. Había recibido algo de todos sus seres queridos, tanto amigos como parientes, y por parientes estamos hablando de Narcisse, a la que consideraba como una segunda madre. Por desgracia no había recibido un regalo de su abuelo, pero eso no le hizo preocuparse. Supuso que debía estar muy lejos o de incógnito y no pudo enviar nada. Cualquier otra persona se habría preocupado si un pariente estuviera incomunicado durante tanto tiempo, pero Harry había sido testigo del poder de Salazar. Decían que Dumbledore era el mago más poderoso del mundo moderno, un Merlín moderno. Pobres necios e ilusos. El mago más poderoso en haber nacido durante el último siglo. Sí, el mago más poderoso de la era actual. No, ese título pertenecía a Salazar Slytherin. Harry había visto al hombre luchar una sola vez, y entendió de inmediato por qué su segundo nombre era Jaidres. Salazar no usaba varita para lanzar hechizos, usaba apophis, si iba suave en combate. Si iba en serio, usaría 8 serpientes en total como varitas y empezaría a lanzar hechizos a diestra y siniestra con velocidad y precisión aterradora. El ojiverde había visto a su abuelo usar un sinnúmero de maldiciones oscuras que darían pesadillas al más veterano mago de guerra, transfigurar la tierra en golems titánicos dignos de leyenda y lanzar encantamientos de forma tan ingeniosa que le dio dolores de cabeza. Harry lo sabía, fuera lo que fuera que se cruzara con su abuelo, no iba a sobrevivir mucho tiempo. No era arrogancia o exceso de confianza. Sabía que el más poderoso de los guerreros podía caer si no tenía cuidado, pero se trataba de uno de los guerreros diagonal magos más precavidos y paranoicos del mundo, con varios milenios de años de experiencia. El ojiverde no estaba ni un poco preocupado, pero volviendo al tema, el regalo que le había dado dolores de cabeza no eran los paquetes envueltos en papel regalo con el nombre de James y Lily Potter, ni siquiera lo había abierto, sino el pergamino enrollado que le había enviado a Rosie, aunque más que un pergamino, era una hoja enrollada y sujeta por una cinta elástica. Sobre dicha hoja estaba un dibujo hecho por Rosie donde se veía a sí mismo montando una escoba junto con Rosie en lo que pudo reconocer vagamente como el campo de Quidditch de la mansión Potter. James, Lily y Charles estaban en el suelo animando a los dos, aunque Harry se dio cuenta que el Charles dibujó tenía bastante cara de tonto, y había una pequeña inscripción en la esquina del dibujo. Por favor, vuelve a casa, te echo de menos. El ojiverde tuvo que reconocer que el dibujo estaba muy bien hecho, su hermana tenía talento en el dibujo y tocarle la fibra sensible. Por desgracia, este dibujo había despertado pensamientos que se habían quedado enterrados durante meses por culpa de toda la tensión en el castillo. El año pasado había llegado a un acuerdo con su pasado después de discutir con su abuelo, pero no había tenido tiempo de poner en práctica sus decisiones. Harry quería permitir a Lily y James entrar en su vida de nuevo, pero no era fácil. Mucho había sucedido desde que se fue de la mansión Potter, y por mucho quería decir un sinnúmero de planos, tramas políticas y acciones ilegales. Sí, si esos dos se enteraran de golpe de lo que había ocurrido durante los últimos años, les iba a dar un ataque, y si encima les dijera que el propio Salazar Slytherin fue el que lo había criado, entonces ya ni hablemos. De nuevo, volviendo al tema. El problema no era solo lo que podría llegar a pensar los Potter, sino también lo que pensaba Harry de ellos.
Quería perdonar, en el fondo deseaba de verdad perdonar a sus padres y volver a ser una familia, a pesar de que era muy pequeño y los recuerdos eran vagos. Harry podía decir que los primeros 4 años de su vida fueron años felices. Pero los 3 siguientes a esos no, y era difícil olvidar que prácticamente había sido un fantasma en su propia casa donde todos se negaban a reconocer que existía. Fue ese mismo rencor que le impidió avanzar, el mismo rencor que, en parte, salió a flote hace 3 años cuando su madre le pidió que le diera otra oportunidad. En ese entonces Harry no quería volver con ellos, ya se había hecho a la idea de que era el heredero de la casa Slytherin, pero una parte de él, una que clamaba por venganza, disfrutó ver a su madre suplicar de la misma forma que había hecho él cuando era un niño. Por ello, hizo exactamente lo mismo que ella con él, ignorarla y marcharse con su abuelo. Solo que después, cuando esa parte vengativa de su ser fue saciada, lo único que le quedó fue el arrepentimiento y la tristeza por haber hecho llorar a su madre. Pero forzó esos sentimientos en una parte profunda de su ser y se concentró en otras cosas. Había tomado una decisión y tenía que vivir con ella, o al menos se suponía que tenía que ser así, hasta que miró en el espejo de Uist y tuvo que reconocer, por las malas y después de hablar con su abuelo, que en el fondo quería tener a sus padres y sus hermanos en su vida, incluso a Charles, por muy raro que pareciera. A veces se preguntaba si estaba bien de la cabeza. En resumen, se sentía perdido sobre lo que debía hacer y confundido consigo mismo por no saber exactamente lo que quería. Daphne suspiró antes de levantarse de su sillón y se acerca a su prometido. Harry el miró de reojo por unos momentos y se sorprendió cuando la rubia decidió sentarse sobre su regazo bajo la mirada divertida de Blaise. La chica pasó sus brazos detrás del cuello del ojiverde y lo miró con aire severo. Harry, esto tiene que acabar. Pensaba que habías tomado una decisión el año pasado. Lo hice, pero parecía más sencillo en mi mente, murmullo. Nada es fácil y lo sabes, ni siquiera deberíamos tener esta discusión. Cuando encuentres un momento tranquilo habla con tus padres, no vas a avanzar si solo te limitas a pensar las cosas. Tienes que actuar, dijo con severidad. El ojiverde resopló. ¿Cómo? Ni siquiera puedo estar 5 minutos delante de ellos conteniendo todo el odio que siento. Entonces no lo hagas, dijo Daphne sorprendiéndola. No tienes que contener lo que sientes, tienes que dejarlo salir y tus padres tienen que soportarlo. Si realmente lo sienten y quieren que vuelvas a sus vidas, van a soportar lo que les digas y cuando acabes, podréis hablar con normalidad. Harry se quedó en silencio sin saber qué decir. Había estado guardándose su odio durante tanto tiempo que la idea de dejarlo salir le hacía sentirse extraño. Tiene razón, amigo, dijo Blaise ganándose la atención de los dos. Cuando el 7º marido de mi madre murió, hablé con ella largo y tendido sobre lo que pensaba acerca de sus matrimonios arreglados. Estaba harto de que se casara una y otra vez solo para matar algún objetivo y yo me quedara con la falsa ilusión de que quizás podría tener un padre. Desde entonces, sigue siendo viuda y mi hermana y yo se lo agradecemos. Las cosas suelen mejorar cuando las hablas con los implicados, finalizó el chico. Harry no dijo nada por unos momentos, reflexionando sobre lo que le acababan de decir. Puede que tengan razón. Llevo mucho tiempo pensando en cómo debería hablar con ellos cuando en realidad debería ir limpio y dejar que las cosas sucedan. No había pensado en las cosas desde ese punto de vista. Estaba demasiado acostumbrado a planear sus movimientos y tramas. De forma inconsciente había estado haciendo lo mismo sobre este tema. Quizás es momento de hablar con ellos con sinceridad. Cuando se solucione este follón con el monstruo de Slytherin, sigo sin entender cómo se mueve por el castillo sin que nadie lo vea, pensó fastidiado. Incluso en el mapa del merodeador no aparecía. Lo peor era que no sabía si era porque el monstruo no aparecía en él o por alguna otra razón. Lo que sí estaba seguro era que la cámara secreta no figuraba en el mapa. Los creadores no sabían de su existencia y no la incorporaron al mapa en el momento de su creación. Iba a volver al tema de sus padres y darles una respuesta, pero fue interrumpido cuando el ruido de la puerta de la sala común abriendo lo interrumpió.
Harry miró por encima del respaldo de su silla al igual que Blaise mientras Daphne se inclina ligeramente a un lado, lo suficiente para ver por encima del sillón de respaldo alto, mirando a la parte más alta de las escaleras ascendentes, esperando aún para ver los que acababan de llegar, preguntándose si eran Malfoy y sus acólitos o Snap. Por desgracia, fueron los primeros. Vio a Malfoy mirando por todos lados junto con Crabbe, Goyle y Pansy. Los cuatro tenían miradas de asombro mientras veían la sala común. Esto confundió un poco a los tres jugadores profesionales hasta que Malfoy los miró por fin y se encaminó hacia ellos con una cara decidida. Lo que más se sorprendió al ojiverde, aparte del hecho de que Draco tuviera los cojones de venir a hablar con él, fue que su expresión facial estaba completamente desprovista de arrogancia. Esto no era normal, Harry. Ahora sí que los tres tenían los ojos como platos. Draco Malfoy acababa de llamar al ojiverde por su nombre. Parecía que el rubio pomposo también se había dado cuenta y se apresuró a corregirse. Digo Potter, tengo que hablar contigo. ¿Qué está planeando?, pensó entrecerrando los ojos. Hizo que Daphne se levantara y giró su sillón 180º para estar justo frente a las escaleras antes de volver a sentarse. Blaise y Daphne hicieron lo mismo con sus sillones. ¿Qué quieres, Malfoy? ¿Eres tú quien abrió la cámara secreta?, preguntó. Los tres jugadores profesionales se quedaron mirando al chico en silencio unos momentos hasta que se estallaron y empezaron a reírse con fuerza. Los cuatro estudiantes de 2 años se quedaron mirándolos incrédulos sin saber qué decir. De todas las reacciones posibles, esta no se la esperaban. Cuando Harry logró recuperar el control, se secó la comisura de los ojos para secar las pequeñas lágrimas que habían estado a punto de caer. Oh Merlín, gracias, de verdad, hacía mucho que no me reía tanto. El rubio pomposo frunció el ceño. A mí no me hace gracia. El silencio volvió a instalarse entre los 7 mientras que Harry, Blaise y Daphne se quedaron mirando al chico incrédulos. ¿Vas en serio? El extraño Blaise cuestionándose la inteligencia de Draco. Malfoy, creo que la respuesta es bastante evidente. Siguió a Daphne. Draco se veía un poco nervioso al igual que sus acólitos, pero aún así sostuvo la mirada a los tres. A mí no me lo parece. Blaise gira la cabeza para mirar a Harry. ¿Soy yo Omar vuelto loco?, preguntó medio en broma medio en serio. ¿Qué pasa? ¿Es que cuando te agarré cuando insultaste a Hermione y no te llegaba la sangre al cerebro? Como ya debes saber, no creo en esas tonterías sobre la pureza de sangre. ¿Por qué iba yo ni siquiera a empezar a atacar a los hijos de Muggles?, preguntó retóricamente. Mientes. Todos giraron de golpe la cabeza mirando a Crabbe con incredulidad. Seguro que es parte de tu plan. Te ganas la confianza de todo el mundo para luego inculpar a Charlus. Confiesa, gritó apuntando con su dedo. Ahí. Si dicha acción no fuera ya lo suficientemente impactante, la colleja que le dio Goyle a Crabbe solo agregó otra razón para la incredulidad que estaban sintiendo a Harry, Blaise y Daphne. Goyle luego miró a los tres. Disculpadle, no se siente bien, dijo con rapidez. Es idiota, siguió Pansy. La cena le ha sentado mal. Finalizó Draco. Los tres jugadores profesionales se estrecharon ligeramente a los ojos. Todos pensaban lo mismo. Aquí pasa algo. No sabían lo que tramaban pero se pusieron en guardia. O sea, ¿qué quieres decir? Que durante los primeros 4 años aquí en la escuela, me lleva de forma ejemplar solo para montar un circo con el monstruo de Slytherin este año, todo con el objetivo de inculpar a mi hermano pequeño? Preguntó retóricamente. Sí, dijo con cangrejo con cara de tonto. Gao chaval, oficialmente, acabas de obtener una E con matrícula y un dominio en la materia. Soy un idiota, dijo burlonamente. Él, gritó indignado, mientras que sus 3 compañeros soltaron un resoplido, que sorprendió de nuevo a los 3 jugadores profesionales. Viendo que esto no llegaba a ninguna parte, decidió ser brutalmente sincero. Vamos a ver, idiota, si realmente fuera un aspirante a mortífago intolerante como los capullos a los que llamáis padres, ¿por qué me habría molestado en detener a Quirrell el año pasado? 3 de los 4 2 años lo miraron sorprendidos y confundidos. ¿Qué tiene que ver Quirrell en todo esto?, preguntó Draco.
Harry lo miró en silencio unos instantes hasta que una pequeña sonrisa comenzó a formarse en su cara. Así que no lo sabes, declarado. ¿El qué? Preguntó fastidiado. Quizá Lucius no te lo haya dicho porque no confía en ti, o porque quizás no lo sabe, murmuró la última parte, aunque a pesar de ello todos fueron capaces de oírle. Habla claro, no entendemos nada de lo que dices, dijo Cangrejo enrabiado. ¿Sabíais que Quirrell era un mortífago? Preguntó con una sonrisa fría. Pues claro, todo el mundo lo sabe, lo dijeron el año pasado cuando desapareció, dijo Pansy. ¿Y sabíais lo que llevaba bajo el turbante? La pregunta les preguntaré, excepto a Goyle por alguna razón. ¿Qué llevaba bajo el turbante? Preguntó Draco confundido. Te responderé con esta simple declaración. Mi hermano no hizo un trabajo muy bueno hace 12 años, dijo divertido. Draco frunció el ceño de golpe. Explica. Verás, Voldemort no está tan muerto como todo el mundo se cree, declara. Los 4 alumnos se tensaron de golpe y solo uno de ellos se relajó. Crabbe estaba más blanco que un fantasma. Mientes. Declaró secamente, su cara reflejando puro terror. No puede ser Charles Potter. Lo derrotó, declaró Pansy en un tono manso lleno de temor. Derrotar no es un sinónimo de matar Parkinson. ¿No parece extraño que lo único que encontraron fue su túnica y ni rastro del cuerpo o su varita? No, no puede ser, dijo Crabbe, casi como si intentara convencerse a sí mismo. Mientras Harry se divertía con sus reacciones, se había perdido un hecho importante, un hecho que no se les escapaba a Daphne y Blaise que estaban mirando de forma sospechosa a los 4 niños. Ambos se preguntaban por qué parecían tan aterrados, se suponían que como partidarios y firmes creyentes del movimiento purista, deberían alegrarse por esta noticia. Draco no dijo nada, solo se quedó con los ojos abiertos de par en par al ojiverde mientras detrás del Crabbe y Pansy parecían a punto de entrar en pánico y Goyle miraba toda la escena incómodo. Voldemort no murió, pero tampoco está vivo. Al perder su cuerpo solo quedó un eco, como un fantasma atado a este mundo de alguna manera. El bastardo poseyó a Quirrell el año pasado e intentó obtener la piedra filosofal para construirse un nuevo cuerpo y volver al mundo. Vosotros quizás no seáis conscientes pero vuestros padres sí. Los ojos de Harry cambiaron de verde esmeralda a rojo rubí y su sonrisa ahora transmitía una sensación de profunda frialdad. Esto no es más que un prólogo, la paz antes de la tormenta, un intervalo en una guerra que no ha terminado. Voldemort va a volver, dijo en tono helado. Draco logró retomar el control de sus emociones y logró formular una pregunta. ¿Cuándo? No lo sé, pero estoy impaciente para que lo haga, admitió sorprendiendo a los 4. La sonrisa fría del ojirrojo creció. No me miréis así, no soy uno de sus partidarios, todo lo contrario. Pero cuando Voldemort vuelve, los mortífagos volverán a asomar sus cabezas fuera de sus agujeros, dándome la oportunidad a mí y mis aliados de matarlos como las ratas que son. Dumbledore fue lo suficientemente idiota como para permitir que se escondieran, predicando sus tonterías sobre el perdón y sobre lo mal que estaba matar. Yo no soy como, no tengo problemas en exterminar a las ratas si hace falta hacerlo. Harry se levantó y empezó a acercarse al cuarteto lentamente como un depredador. En tan solo 2 años desde el primer día en el que llegué al castillo, fui matando e inculpando a esos aspirantes a mortífagos así como sus padres. Uno a uno fueron cayendo como moscas hasta que al final, solo quedé yo, tomando el control de la casa Slytherin. Harry se paró justo delante de Draco y miró hacia abajo en él debido a la diferencia de altura. Me llaman el rey de las serpientes por una razón, Malfoy. Si vas en mi contra, te mataré a ti y a los tuyos como hice con los otros, y como haré con tu padre tarde o temprano, declararon de forma tajante. Draco se veía aterrado, de la misma forma que sus 3 acompañantes. Los ojos de Harry volvieron a la normalidad y su sonrisa se volvió más neutra y menos espeluznante. Bien, creo que esta charla contesta a tu pregunta. Yo no abrí la cámara secreta. Si hubiera querido atacar a alguien no habría sido de forma tan abierta, dijo al final haciendo varias pausas. Los ojos del ojiverde se abrieron poco a poco, y su sonrisa murió sustituida por el shock y el horror.
Blaise y Daphne abrieron la boca conmocionados mientras miraban al cuarteto. Los 4-2-2 miraron a los 3 jugadores profesionales confundidos sin entender por qué hacían esas caras. Pero entonces, tuvieron el impulso de mirarse entre sí y entendieron por qué estaban tan sorprendidos. El cabello de Goyle empezó a oscurecerse, el de Crabbe empezó a enrojecer y el de Pansy estaba volviéndose ondulado y con un tono más claro por momentos. Lo que los 3 tenían en común era que sus caras estaban ondulando poco a poco como si decenas de gusanos se arrastraban bajo la piel. El único que no estaba cambiando era Draco por alguna razón. Harry entendió entonces por qué habían accionado tan extraño y el enorme error que había cometido. «Poción multijugos», susurró antes de fruncir el ceño. Los 4 intrusos entraron en pánico y se dieron la vuelta, subiendo por las escaleras queriendo escapar antes de que sus identidades sean reveladas. Pero Harry no iba a permitirlo. Ventajas de ser el amo y señor de esta sala. Puerta cerrada. Varadles el paso. Atadlos. Siseo a pleno pulmón. Los 4 farsantes disfrazados se estremecieron a oír los siseos del ojiverde, pero no se dieron la vuelta y siguieron corriendo desesperados por escapar del nido de serpientes. Pero cuando llegaron casi arriba del todo y la puerta de la sala común estaba a la vista, la breve expresión de esperanza que se formó en sus caras desapareció reemplazada por el horror puro. Cuando la entrada desapareció, los 2 muros a cada lado tapándola por completo, se les cayó el alma al suelo. Cuando 2 golems serpientes gigantes cayeron del techo, se llenaron de temor. Cuando de golpe, otros golems más pequeños saltaron encima de ellos y, derribándolos y enrollándose sobre sus muñecas juntas, les ataron las manos a la espalda, sabían que estaban jodidos. Los 3 Slytherin subieron poco a poco las escaleras sin prisa, sabiendo que esos 4 que habían descubierto sus planos no podían escapar. Harry ya estaba tramando dentro de su cabeza 1000 aviones, buscando la mejor forma de deshacerse de ellos sin que nadie pueda inculparles. Pero por desgracia, sus identidades podían ser fácilmente descubiertas incluso si no les había visto la cara. Harry había visto brevemente los mechens de Crabbe enrojeciendo mientras el pelo de Pansy empezó a volverse de una forma que recordaba muy bien haber visto en su pseudo hermana. Harry rezó con todas sus fuerzas a quien fuera que sus conjeturas eran erróneas mientras seguía subiendo las escaleras para ver a los invasoras de sus dominios. Por desgracia, había tenido razón. Cuando llegaron, los 3 Slytherin reconocieron a Neville, Ron y Hermione, retorciéndose en el suelo intentando liberarse mientras las 2 serpientes de piedra gigante los observaban. Harry se acercó a los 4 intrusos que dejaron de retorcerse en el suelo cuando vieron que el ojiverde se acercaba. Harry vio que Draco seguía siendo Draco, por alguna razón que no entendía, pero no le hizo falta mucho esfuerzo para adivinar quién era. Charlus. Capítulo 20. ¿Verdad? Protección e interrogatorio. Harry, Daphne y Blaise se quedaron mirando a los 4 intrusos con miradas serias mientras que Draco, Ron y Hermione les devolvían la mirada aterrada. Neville solo podía mirar a Harry nervioso y con aire culpable. El ojiverde se quedó mirando a los niños de 12 años frente a él y soltó un suspiro cansado. Vale, lo admito, no lo había visto venir. ¿Poción multijugos? Preguntó mientras miraba a Hermione. La niña vacilante asomándose con la cabeza. Impresionante, pero ahora mismo tengo un enorme problema con vosotros, siguió antes de mirar a su pseudo hermano pequeño. Sobre todo tú, Neville, dijo con seriedad. Neville hizo una mueca y bajó la cabeza avergonzada. Lo siento, Harry, yo no quería traicionar tu confianza, pero era la única forma que tenía de demostrar que eras inocente, dijo en un tono culpable. ¿Inocente? Es un maldito asesino, un mago oscuro, gritó Ron aterrado. Daphne resopló. ¿Eres idiota o es que no has escuchado nada de lo que ha dicho? Si solo supieras el pozo negro que era este lugar hace 5 años, murmuró el ojiverde con el ceño fruncido, aunque todos fueron capaces de oírlo. En fin, tampoco es como si importara, de todos modos no vais a recordar nada de lo que he dicho, explicó dejando en shock a los 4 intrusos. Excepto tú, Neville, tú y yo vamos a tener una larga conversación sobre esto, advirtió Harry. Neville no se atrevía a mirarle a los ojos,
No quería ver la decepción en los ojos del chico que le había ayudado tanto en su vida y veía como su hermano mayor. Espera, ¿tú sabías sobre todo esto?, preguntó Hermione incrédula a Longbottom. Neville solo asintió. Sí, me lo contó cuando fuimos al Callejón Diagon. ¿Y estuviste de acuerdo con todo lo que ha hecho?, preguntó la niña sin poder creérselo. Neville no dijo nada, pero tampoco hacía falta. Harry decidió tomar la palabra de nuevo. De todas formas ya da igual, dijo sacando la varita, junto con Daphne y Blaise. Los tres levantaron sus varitas preparadas para lanzar el hechizo de borrado de memoria. Espera. Todos se quedaron mirando a Draco, que encima poco a poco se estaba convirtiendo en Charlus. El pelo rubio platino se fue ennegreciendo a la vez que sus rasgos faciales iban cambiando. Ya a los pocos segundos, el niño que vivió se quedó a la vista de todos. El mago Parcel levantó una ceja. ¿Qué? ¿Quieres dar alguna excusa para salvar el pellejo? Digas lo que digas, nada va a cambiar. Quiero que me cuentes el por qué hiciste todo eso. Pidió sorprender a todo el mundo. Harry se le quedó mirando en silencio. Aunque lo hiciera, no lo entenderías. Pruébame. El ojiverde se quedó mirando a su hermano considerando la idea. Los demás miraron entre los dos hermanos nerviosos sin atreverse a hablar hasta que al final Harry tomó una decisión. Está bien, declaró sorprendiendo a todo el mundo. Luego miró a los golems. Liberadlos. Las serpientes que mantenían atados a los niños se desenroscaron y se arrastraron de vuelta a su sitio. Sin embargo, la entrada de la sala común seguía bloqueada y con dos serpientes gigantes de piedra montando guardia. Los cuatro intrusos se levantaron nerviosos y siguieron a los tres Slytherin hacia unos sillones en una esquina de la sala común. Esta conversación os iba a sorprender y mucho. En la isla de White, en lo profundo del pantano que ocupaba una gran zona de la isla, se encontraba la mansión Slytherin. El hogar del famoso mago Parcel y su nieto estaba completamente a oscuras a pesar de que había habitantes entre sus muros. A pesar de la ausencia de sus amigos, los elfos domésticos que habían servido a Salazar Slytherin seguían ocupando sus trabajos minuciosamente. No les hacía falta la luz para ver en la oscuridad, estaban acostumbrados a trabajar en las sombras, a ser discretos ya no ser vistos. Tales habían sido las costumbres de los sirvientes de esta casa durante generaciones, pues tales eran las preferencias de su amo. Salazar no solo los utilizaba para mantener su propiedad en perfecto estado, también los usaba para espiar, recopilar información y, en alguna que otra ocasión, eliminar a un objetivo sin que dicha muerte pudiera remontarse a él. Entre esos elfos, había uno que había entrado al servicio de esta casa hace pocos años, sin embargo había adoptado las costumbres de los demás elfos como un pez en el agua. Dicho elfo había servido antaño a la noble y más antigua casa de los Black, sin embargo debido a la tragedia que acompañó la casa durante la última guerra, la casa había caído en desgracia, condenada a desaparecer. Por suerte, Creacher se había equivocado por completo, seguía habiendo un heredero que podía reclamar el control de la casa Black, Harry James Potter. El viejo elfo doméstico jamás se habría imaginado que el hermano mayor del niño que vivió podría acabar siendo su amo, pero no se quejaba. Todo lo contrario, estaba encantada. No solo Harry llevaba la sangre de Dorie Potter Black, una mujer que siempre fue amable con él al contrario que otros miembros de la casa Black, sino que también era el descendiente de Salazar Slytherin, el hombre que le había ayudado a cumplir su promesa a su difunto amo Regulus Black. La guinda del pastel era que Narcisse Malfoy, de soltera Black, otra mujer a la que apreciaba profundamente, se había convertido en una madre sustituta para su amo junto a su encantadora hija Casiopea. Como si la cosa no pudiera ir mejor para Creacher, dentro de unos meses, con la liberación de Sirius Black, Narcisse y Casiopea iban a ser libres de ese bastardo grasiento llamado Lucius Malfoy. Sirius Black era oficialmente el Lord Black y tenía el poder de disolver el matrimonio entre Narcisse y Lucius. Cuando llegara ese día, Creacher se prometió que iba a montar una fiesta por todo lo alto. El futuro de los Black se veía brillante y Creacher no podría ser más feliz por ello. Pero la vida tiene una forma muy cruel de joder a la gente.
Creature estaba caminando por los jardines de la mansión Slytherin dirigiéndose de nuevo hacia el interior del hogar de su amo. El elfo doméstico se había entretenido demasiado cuidando los jardines y antes de darse cuenta ya había oscurecido. Creature iba vestido con su smoking y unos guantes en cada mano sosteniendo dos cestes con herramientas de jardinería en cada una de ellas. Mientras canturreaba una canción feliz y sin preocupaciones, un estruendo muy característico resonó por el jardín. Alguien acababa de aparecer en el jardín y teniendo en cuenta que Harry aún no sabía cómo hacerlo, solo había una persona que podría burlar las defensas de la mansión. Creature se apresuró corriendo hacia el lugar donde se encontraba Salazar con una sonrisa de oreja a oreja. El amo Salazar por fin regresó, el amo Harry va a estar muy feliz, pensó el elfo doméstico. Había visto todos los problemas que había tenido su amo durante el año por culpa del asunto del falso heredero de Slytherin y se preocupó mucho por ello, pero ahora que Salazar había regresado, todo iba a solucionarse. Pero cuando llegó a su destino, la sonrisa se transformó inmediatamente en una mueca de horror. Salazar estaba tirado en el suelo, su túnica esmeralda tenía manchas de sangre y su mano derecha no estaba, y una fuente interminable de rojo no paraba de derramarse por el muñón. Creature dejó caer las herramientas inmediatamente y lanzó una bengala de luz roja con su magia por los aires antes de apresurarse a atender al anciano. Los otros elfos domésticos no iban a tardar en aparecer. Creature usó su magia para cauterizar la herida y parar el sangrado. Pero mientras estaba concentrado en su tarea, Salazar se despertó y miró al elfo a los ojos. Creature, no se lo digas a Harry. Fue lo único que dijo antes de caer inconsciente de nuevo. El viejo elfo doméstico se quedó mirando al anciano incrédulo sin saber qué hacer ante la orden que le acababa de dar mientras decenas de elfos domésticos empezaron a aparecer y gritar como locos al ver a su amo herido en el suelo. ¿Qué debo hacer? Harry se quedó sentado en el sofá, con Daphne y Blaise sentados a su lado. Frente a ellos se encontraron 4 Gryffindors conmocionados y muy pálidos. El ojiverde se había pasado la última media hora explicando con todo lujo de detalles cómo era la casa Slytherin hasta hace 4 años y las prácticas que ocurrían en las mazmorras sin que nadie hiciera nada para impedirlo. Después les contó la dura verdad, el hecho de que Voldemort seguía, vivo, y sus partidarios estaban esperando impacientes el momento de su retorno. Neville, a pesar de que ya sabía toda la historia, no conocía todos los detalles y aunque hubiera podido imaginarlos, la imagen en su mente habría palidecido con la realidad. Hermione también quedó horrorizada por los eventos pasados, la idea de que los adultos usaran a sus hijas como simples monedas de cambio y las vendieran para que fueran usadas como juguetes sexuales entre estas paredes la asqueaba. Charles, si bien conmocionado por todo lo que había pasado en la casa Slytherin, tuvo un tiempo más difícil al oír que Voldemort seguía vivo. Si fuera a ser sincero, estaba aterrado ante la idea de que el psicópata que intentó matarlo hace 11 años estaba suelto por ahí, preparándose para volver. Ron tuvo una reacción más vocal. «Estás loco, estás completamente loco», dijo con voz temblorosa. La única reacción que tuvo Harry fue levantar una ceja. «¿En serio?» La negación, preguntó de forma retórica. «Lo único que ha dicho durante todo este tiempo son tonterías». «Tete, tú sabes quién no está vivo», gritó el pelirrojo. Viendo que era una pérdida de tiempo escuchando al Weasley, miró a los otros 3. «¿Y vosotros, también pensáis que estoy loco?» Charles y Hermione no dijeron nada, pero Neville se tragó sus miedos y su vergüenza antes de mirar a Harry a los ojos. «Yo te creo, siempre te he creído y mi familia también». Ron miró de golpe al chico. «¿Tú también, Longbottom? Entonces, ¿también estás loco?», gritó. «Ron, la forma en la que nos habló al principio prueba que todo lo que nos ha contado ahora es verdad», dijo Hermione llamando la atención de todos. La morena se sonrojó avergonzada por ser el centro de atención, pero dicha reacción murió cuando sus ojos se cruzaron con los de Harry, y la culpabilidad se mostró en su cara. Ron seguía sin querer escuchar nada y buscó apoyo en la única persona de su grupo que hasta la fecha no había dicho nada. «Charles, di algo». El niño que vivió suspiró. «Lo siento, Ron,
pero, estoy con mi hermano en esto. La respuesta del pelirrojo encontró a todo el mundo, ninguno más que el chico Weasley, que, mira, el año pasado en clase de Quirrell siempre me dolía la cicatriz sin ninguna razón. Cuando hablé del tema con mis padres me dijeron que las heridas mágicas podían doler en ciertas ocasiones determinadas. En ese momento ni ellos ni yo sabíamos por qué me dolía, pero ahora veo por qué. Voldemort estaba en la misma habitación que yo, dijo convencido, a pesar de que tuvo problemas para decir el nombre del Señor Oscuro. El pelirrojo se levantó poco a poco y empezó a alejarse de todo el grupo. ¿Estáis locos? Completamente locos, os han lavado él. No acabó la frase, sin embargo miró a Harry con un profundo odio. Tú les has lavado el cerebro, gritó apuntando con el dedo acusador. Disculpa, preguntó medio divertido y sorprendido. Sacó su varita del bolsillo y apuntó con ella al ojiverde. Blaise y Daphne se tensaron y fueron a agarrar sus varitas, pero Harry levantó su mano derecha para detenerlo sin apartar los ojos del chico Weasley. Ahora, verás, voy a liberarlos de tu embrujo. Expelliarmus. En menos de un segundo y antes de que Ron pudiera finalizar el encantamiento, con la mano que tenía levantada, sacó su varita desde la manga y lanzó 3 hechizos seguidos en silencio hacia el pelirrojo. Ron primero perdió su varita, luego salió disparado hacia atrás por el segundo hechizo y el tercero le golpeó la cabeza incluso antes de que tocara el suelo. El pelirrojo se derrumbó como un sacado de petates en el suelo bajo la mirada impresionada y algo temerosa de los otros 3 Gryffindors. Harry bajó la varita antes de mirar a sus, ahora, invitados. Realmente no entiendo cómo lográis aguantar sus tonterías. Hermione miró al ojiverde conmocionada. Harry, ¿qué le has hecho? A pesar de que los otros chicos no dijeron nada, también se lo estaban preguntando. Un encantamiento desarme, un encantamiento aturdidor y un encantamiento desmemorizante, explicó tranquilamente. Los 3 tragaron duro, ni siquiera habían visto al chico sacar su varita hasta que todo había terminado. ¿Guay, ¿y ahora qué? Preguntó Charles. Harry miró a su hermano. Ahora, creo que me debéis una explicación sobre por qué os habéis colado en nuestra sala común usando poción multijugos, dijo mirando inquisitivamente a los 3. Los 3 Gryffindor se pusieron nerviosos mientras se miraban entre ellos. Al final, Charles tomó la palabra. Todo comenzó después de que la gata de Filch quedara petrificada. Ron no paraba de decir que tú eras el culpable y quería encontrar una forma de pillarte con las manos en la masa. Pero como no se le ocurriría ninguna forma de hacerlo, me arrastró para ver a Hermione. Neville siguió desde ahí. Los 2 llegaron cuando Hermione y yo estábamos haciendo los deberes en la biblioteca. No sé cómo lo hizo, pero logró convencer a Hermione para ayudarlos. Yo me quedé atrapado en todo el embrollo. La niña lo miró furiosa. Él no me convenció, gritó indignada. Pero te hizo dudar, dijo Daphne. La morena se cayó de golpe a la vez que la culpabilidad la estaba invadiendo. Sí, en ese momento Harry era el único parcel conocido en la escuela y como Dumbledore se lo llevó pensaba que estaba bajo sospecha. Luego con el incidente de la serpiente en el club de duelo también descubrimos que Charles era un parcel, pero no pensé que sería lo suficientemente listo como para sacar un truco así sin que nadie lo supiera. No te ofendas, dijo mirando de reojo al pelirrojo con gafas. Tranquila, no me ofendo, dijo Charles con media sonrisa. Él mismo tenía que admitir que no podía imaginar un plan en el que implicaba controlar un monstruo para que atacara a los alumnos sin que nadie se entere. Luego Hermione continuó. Neville me dijo todo el rato que tú no sería capaz de hacer algo así, pero yo no le escuché, por lo que intentamos encontrar a otro sospechoso, y pensamos que podría ser Malfoy. ¿Draco? Preguntó Blaise antes de echarse a reír junto a Daphne y Harry. Cuando el ojiverde se calmó, miró a la niña que estaba roja como un tomate debido a la vergüenza. Vale, Hermione, no te lo tomes a mal, pero ese niño es demasiado arrogante y estúpido como para poder sacar un truco así. Supongo que pensasteis eso porque toda su familia había estado en Slytherin, ¿verdad? Preguntó Daphne obteniendo varios asentimientos de cabeza. Luego resopló. Lo siento, niños,
pero toda mi familia también ha estado en Slytherin y no por ello somos una familia oscura o relacionada con Salazar Slytherin. Eso va a cambiar en el futuro, murmuró Harry lo suficientemente bajo para que solo su prometida lo escuchara. La rubia alarmantemente y besó a su novio brevemente antes de volver a centrarse en los niños frente a ellos. Harry iba a seguir con las preguntas pero de pronto su cabeza se ilumina. Ahora lo entiendo. La razón por la que la poción multijugos tarda más en disiparse en tu caso Charlus es porque antes de venir sacasteis el mismo truco con Draco declarado. Los tres sonrieron divertidos. Sí, dejamos unos pasteles flotantes en medio del pasillo donde sabíamos que Crabbe, Goyle y Pansy iban a pasar. Los tres son unos glotones con los pasteles, solo tuvimos que poner una poción para dormir dentro y cayeron dormidos después del primer mordisco. Luego Ron, Neville y yo les quitamos un poco de pelo y usamos la poción multijugos antes de ir a interrogar a Malfoy en el pasillo. Cuando supimos que no era él, le pedimos la contraseña de la sala común antes de darle un pastel, siguió Hermione. Luego cuando cayó dormido, yo uso la poción multijugos para transformarme en él antes de venir aquí con los demás, finalizó Charlus. Harry se sonríe de oreja a oreja antes de mirar a su mejor amigo. ¿Quién lo habría dicho amigo? 4 Gryffindors rompiendo las reglas de semejante manera. Sí, con un poco de esfuerzo pudimos hacer de ellos Slytherins decentes, dijo Blaise con una sonrisa antes de mirar a Ron con cara de asco. Excepto el idiota, es un caso perdido. Charlus hizo una mueca y quiso defender a su amigo. No está tan mal, es un buen amigo. Harry hizo una mueca, quizá, pero no por ello lo hace más inteligente. Charlus no pudo discutir ese punto. Hermione sospechó de mí porque no había otra persona probable. Neville se dejó arrastrar con todo esto. Exactamente, ¿tú qué pensabas sobre el tema Charlus? Preguntó Harry a su hermano. El pelirrojo se quedó callado sin saber qué decir. No estoy seguro. Por una parte parecía el culpable más probable pero, por otro lado no me parecía el tipo de persona que estaría en contra de los hijos de Muggles, sobre todo después de lo que le hiciste a Draco. Supongo que me deje arrastrar en todo esto para aclarar mis dudas, explicó. Harry miró a su hermano en silencio durante unos segundos antes de suspirar. Bueno, supongo que no puedo culparte por ello. La verdad sea dicha, tengo muchos secretos y muchas de las cosas que he hecho no son del todo legal. Supongo que si hubiera confiado más en Hermione esto podría haber evitado. La niña se sonrojó y empresarial con la cabeza. No, yo no debería haber dudado de ti de esa forma, no después de todo lo que has hecho por mí. Hermione se sintió realmente estúpida por todo lo que había pasado. Había dudado de la misma persona que le había salvado la vida el año pasado y la había defendido de Draco cuando la había insultado. Así que estáis bien con esto, ya sabéis, con el hecho de que haya matado. Hermione y Harry se pusieron muy nerviosos con esa última pregunta, pero Neville se mantuvo tranquilo y respondió, estoy bien con eso. Neville, gritó Hermione indignada. El chico sospechó. Mira Hermione, está claro que Harry ha ayudado a un montón de gente deshaciéndose de esos monstruos. Las cosas que estaban ocurriendo aquí abajo eran horribles y la persona que puso fin a ellas era Harry, no Dumbledore, no Snape. Harry, es verdad que matar esté mal, pero ya le has oído, se avecina una guerra y la gente muere en las guerras. Lo que ha hecho Harry es deshacerse de los mortífagos que iban a matar a cientos de inocentes. ¿Puedes decirme sinceramente que eso está mal? La niña no respondió, había leído extractos de periódicos y libros sobre lo que había ocurrido en la guerra hace más de una década. Lo que hacían los mortífagos a aquellos que se les oponían era simplemente inhumano y, aunque le asqueaba pensarlo, tenía que admitir que estaban mejores muertos que vivos. No me gustan los mortífagos, papá me ha contado lo que hacían durante la guerra, dijo Charlus. Harry suspiró aliviado. Bueno, con todo esto aclarado, creo que deberíais volver. Aún tenéis que limpiar todo el estropicio que habéis montado. Comenté antes de ordenar a todos los golems que volvieran a su sitio y volviera a abrir la entrada a la sala común. Los tres asintieron y se levantaron dirigiéndose hacia el pelirrojo.
Lo que no pudo ver estando de espaldas fue a Harry levantar la varita de nuevo y lanzar 3 otros hechizos directamente hacia sus cabezas. Los 3 Gryffindor se detuvieron un poco desconcertados y se miraron entre ellos por alguna razón, pero lo dejaron de lado por el momento. Charlus y Neville cogieron a Ron en brazos y Hermione y lo siguieron mientras todos salían de la sala común de Slytherin. Cuando la puerta de la sala se cerró, Daphne y Blaise se quedaron mirando al ojiverde con miradas interrogantes. «¿Está bien? ¿Qué ha sido ese hechizo que les ha lanzado?», preguntó Blaise. Harry irritante. «Un encanto de dilución de memoria. El recuerdo de este momento se quedará demasiado disperso para que puedan recordarlo con claridad en cuanto despierten mañana. Incluso un maestro legímenes no podría encontrar nada». Daphne estrechó los ojos. «¿Crees que podrían delatarte?». Harry frunció el ceño. «No estoy seguro y es por eso que he lanzado el encanto». Neville ya sabía todo esto, pero tenía que hechizarlo también para que los demás no sospecharan. Si Neville fuera el único que pudiera recordar esta noche, los otros verían que algo anda mal. Lo único que recordaran es que entraron en nuestra sala común, nada más. «Pero a Ron le ha echado un encanto de desmemorización». «¿Por qué?», preguntó Blaise. «Porque cabe la posibilidad de que pueda reclutar a Charlus y Hermione a nuestra causa y con ello a mis padres. Ron es simplemente un idiota sin valor, demasiado cegado para ver la verdad o ser de utilidad. Es por eso que simplemente le he borrado la memoria». Charlus y Hermione recordarán esta conversación cuando sea el momento y entonces también desharé el encanto que eche en Neville, explícito. «¿No estás siendo un poco paranoico?», preguntó Daphne. Harry resopló. «Sevides me contó que Dumbledore tiene la mala costumbre de hurgar en los recuerdos de los alumnos cuando esté seguro que no conocen Occlumencia. No estoy seguro de si Charlus conoce el arte, pero Hermione es hija de Muggles y seguro que ni siquiera sabe que existen magos lo suficientemente hábiles como para hurgar en sus recuerdos. No pienso tomar riesgos». Blaise y Daphne fruncieron el ceño. Si alguien fuera a descubrir eso, ni siquiera Dumbledore se bibliotecaría de una larga temporada en Azkaban. Mirar los recuerdos de los niños de forma ilegal está muy mal visto. Por desgracia solo era punible si te pillaban. Por ahora todos decidieron irse a la cama. Había sido una noche llena de sorpresas y acontecimientos. Harry sobre todo se prometió de no volver a bajar la guardia nunca más. Si hubiera estado atento se habría dado cuenta que las reacciones de los 4 no eran normales y se habría llamado antes de despacharlos a otra parte. El mago Parcel se había vuelto complaciente y había cometido un error, uno que pudo corregir a tiempo pero que no obstante podría haberle costado muy caro. No iba a suceder otra vez. Las vacaciones de Navidad pasaron rápidamente y son incidentes. Por suerte para Harry y su grupo, efectivamente, los 4 Gryffindor no podían acordarse de nada, solo que habían entrado en la sala común de Slytherin y de ahí todo estaba en blanco. Claro esto, Harry tuvo que tener una larga conversación con Hermione y Neville sobre lo que habían hecho a la mañana siguiente. Ambos, a pesar de no acordarse de nada, pudieron deducir que los habían pillado. Harry dejó en claro que estaba muy decepcionado con ellos por haber sospechado de él antes de volver a tener una conversación bastante similar a la de la noche anterior. Hermione y Neville le dijeron sus razones por las que habían accedido a hacer esto y Harry decidió perdonarlos, incluso admitió que estaba orgulloso de ambos por haber logrado colarse en su sala común. Fue puro Slytherin. Ambos Gryffindor se juraron no volver a hacer algo así en su vida. En cuanto a Charlus y Ron, los 3 Slytherin ni siquiera se molestaron en obtener una explicación, simplemente los ignoraron como siempre y ellos no dijeron nada. ¿Qué iban a decir? Habían sido descubiertos entrando ilegalmente en la sala común de otra casa usando poción multijugos, más les valía mantener la boca cerrada y no molestar. Harry se sintió un poco mal por Charlus. Habían tenido por primera vez una conversación civilizada y el pobre ni siquiera se acordaba. Incluso pensó que habría poder ser el primer paso para tener una relación cordial con Charlus. Por desgracia no iba a acordarse hasta que lo viera necesario. Hasta entonces, tendría que fingir que no le importaba y no hablar con él.
Cuando Roger y Isaiah se enteraron de la incursión de los 4 Gryffindor, realmente se quedaron de piedra al saber que las acciones del Ojiverde durante los últimos años habían estado a punto de desvelarse. El resto de las vacaciones fueron usados para estudiar para los timos de final de año. Harry ya había estudiado todo el temario del año y estaba completamente listo, por lo que prefirió investigar un poco más el asunto con el monstruo de Slytherin. No había tenido mucha suerte. Otro asunto que había llegado a sus oídos fue la reunión del Visengamot y los asuntos y leyes que se habían discutido. Como había temido, inevitablemente, el órgano legislativo de la Comunidad de Gran Bretaña había decidido enviar a un equipo de héroes a proteger el castillo hasta que un grupo de guardias contratados expresamente por la escuela pudiera formarse. La mala noticia era que con varios guardias pululando los pasillos iba a tener muchos problemas para actuar libremente. Sin embargo, no todo fue tan malo como podía parecer. El consejo escolar estaba bajo investigación después de encontrar varias irregularidades en las cuentas de la escuela. El dinero que se suponía que debía ser usado para pagar a los guardias era insuficiente y eso había llamado la atención del Visengamot. Había habido varias personas que habían protestado, pero la facción gris había insistido y sometido el tema a votación. No hacía falta decir que habían ganado y que el consejo escolar estaba ahora en muchos problemas, sobre todo cierta rata de apellido Malfoy. Había llegado por fin la primera semana de enero y todos los estudiantes habían regresado al castillo. Estaban ahora sentados en el comedor después de llegar, esperando a que Dumbledore les diera el discurso de bienvenida. Bienvenidos de nuevo al castillo. Espero que hayas pasado unas buenas vacaciones y estéis preparados para afrontar el próximo semestre. Sin embargo, debo hacer un último anuncio antes de que podamos llenar nuestras barrigues con el suculento banquete. Las palabras del anciano mandaron una ola de susurros por toda la sala. Dumbledore se aclaró la garganta para silenciarlos. Como bien sabréis, los recientes ataques que han sucedido a la escuela han puesto bastante nerviosos a vuestros padres y a los altos cargos de la comunidad mágica. Por ello, han enviado un equipo de héroes al castillo para protegernos y prevenir que un nuevo incidente suceda. Llegarán mañana y, a pesar de que puede ser un cambio bastante incómodo, debo pediros que lo soportéis por vuestra propia. Gracias, finalizó mientras se sentaba. La comida apareció entonces y todos empezaron a servirse. El grupo de Harry estaba comiendo tranquilamente mientras estaban pendientes de la gran puerta del comedor. ¿Cuándo llegarás?, preguntó Roger. Harry se encogió de hombros. Ni idea, pero Susan me aseguró que vendría, así que no estoy muy preocupada. Daphne se apoya sobre el ojiverde mientras sonreía. ¿Así que es la tercera elegida?, preguntó, llamando la atención y el interés de todo el grupo. Harry se quedó callado unos momentos considerando cómo debería responder. Me gustaría, por desgracia, eso lo tiene que decidir su tía. Hablando de añadir gente a nuestro grupo, ¿no creéis que deberíamos incluir a Cedric?, preguntó Blaise. Isaiah se puso nerviosa. Me gustaría, pero no estoy segura de que Cedric acepte completamente todos nuestros secretos. Harry suspiró. Sí, quizás no le guste mucho la forma en la que me deshice de los puristas hace años. Blaise se encogió de hombros. Yo le daría una oportunidad. No creo que Cedric sea tan rígido y ciego como para no ver que teníamos buenas intenciones, le dijo a su amigo. Harry iba a contestar, pero el sonido de los pasos le alertó y miró hacia la entrada del comedor. Los otros 4 siguieron su ejemplo y miraron hacia las puertas, donde una mujer muy reconocible estaba entrando escoltada por hombres vestidos con túnicas negras. Dicha mujer, a pesar de estar sobre sus años 30, era una verdadera belleza. Tenía el cabello trenzado en un moño de color rubio rojizo, ojos de color marrón y una figura que mataría de envidia a más de una bruja. Mierda, ser una pelirroja cañón debe de ser cosa de familia, pensó Harry comparándola a su sobrina Susan. La mujer se aproximó hacia la mesa principal, donde se encontraron los profesores muy curiosos por su presencia. Amelia, me alegro de verte. ¿Acaso ha ocurrido un problema con las errores que tenían que venir mañana?, preguntó Dumbledore en su tono habitual de abuelo. Amelia, por su parte, siguió con su expresión seria y contestó en un tono profesional. En absoluto,
Los equipos ya están preparados y no hay ningún problema. La razón por la que estoy aquí es muy diferente. La sala se quedó en absoluto silencio, los alumnos intentando escuchar la conversación. Debido a la falta de culpables ya los 3 ataques que han ocurrido en la escuela, el ministro Fay me ha instado a tomar acciones rápidamente. Por ello me gustaría interrogar al señor Harry James Potter y al señor Charles Lillian Potter. ¿Qué?, gritó Lily furiosa. La sala estalló de golpe, los alumnos hablando entre ellos sorprendidos por todo el evento mientras que los profesores intentaban calmar a la madre sobreprotectora. Charles, que estaba sentado al lado de Ron, se veía aterrado mientras que Harry estaba mirando toda la escena con absoluta tranquilidad. Me temo que no puedo permitirlo, Amelia, dijo Dumbledore. En realidad sí que quería permitirlo, ni que fuera para obtener alguna información para hacer palanca sobre Harry. Por desgracia tenía que negarse y defender a ambos para no perder totalmente la cara ante Lily. Y yo me temo que tu opinión es irrelevante. Si te interpones te arrestaré por obstruir mis funciones como maestra de la ley. Por lo que cállate, siéntate y déjame hacer mi trabajo, dijo antes de girarse y buscar a los 2 alumnos. Dumbledore presionó los puños con fuerza y se tragó su orgullo herido. Nunca le había gustado esta mujer, era imposible de influenciar. Un momento, Harry y Charles son menores. No puedes interrogarlos sin el permiso de los padres a menos que tengas pruebas sólidas para hacer el interrogatorio. No tienes pruebas y no voy a darte permiso, protestó Lily. Amelia miró de reojo a su compañera pelirroja con frialdad. Quizá puedas prohibirme interrogar a Charles Potter, sin embargo no puedes hacer lo mismo con tu otro hijo ya que no tienes la custodia del mismo. Las palabras de Amelia golpearon duro y Lily tuvieron que contener las lágrimas. De nuevo, Dumbledore intentó protestar. ¿Acaso tienes el permiso del tutor de Harry para hacer el interrogatorio? Si no es el caso voy a tener que pedirte que te vayas, preguntó. Amelia estrechó los ojos y contuvo una mueca de rabia. Estaba a punto de replicar pero la intervención de alguien la detuvo. Eso no será necesario, director, estoy de acuerdo en que me interroguen. Todos se giraron hacia el origen de la voz y vieron a Harry acercándose hacia la mesa. Señor Potter, me alegra que esté dispuesto a cooperar. Harry, siento decirte que no es posible. Los interrogatorios se hacen bajo los efectos del Veritaserum y es ilegal dársela a un menor de edad sin el consentimiento de los padres, o en su caso, su tutor, dijo Dumbledore. Harry se encogió de hombros. A menos que dicho menor de edad sea consciente y de acuerdo en tomarlo. Por mi parte, no veo ningún problema y estoy perfectamente de acuerdo en tomarlo si es necesario. Amelia volvió a mirar al director. Me alegra ver que al menos una persona en esta sala está de acuerdo en cooperar y no inmiscuirse donde no le llaman. Sígame, señor Potter, dijo antes de dirigirse fuera del comedor, pronto seguido por Harry y los otros 2 héroes. La sala entera observará en silencio al grupo de 4 personas saliendo de la sala antes de volver a estallar a gritos. Dumbledore se quedó sentado observando con furia a esa mujer que le había faltado al respeto de semejante manera mientras que Lily miraba a su hijo alejarse muy preocupada. ¿Creéis que todo irá bien?, preguntó esa ya preocupada. Daphne no dijo nada pero estaba igual de preocupada que su mejor amiga. Blaise resopló. Tranquila, Harry es como una serpiente escurridiza, habrá pensando en todo al detalle. Estará bien, asegurado. Amelia guió a Harry por los pasillos de la escuela hasta llegar a ala más alejada del castillo donde se encontraban las clases sin usar. La mujer eligió una clase al azar y entró en ella seguida por el resto del grupo. A pesar de que la clase llevaba años sin usar estaba impecable, con el suelo limpio y los pupitres y sillas mantenidos perfectamente gracias a los elfos domésticos del castillo que limpiaban los rincones que Argus Filch, el conserje, se olvidaba. Amelia tomó una silla y la puso delante del ojiverde, instándole a sentarse. Harry hizo lo que le mandaban mientras que Amelia se quedó frente a él y los 2 héroes detrás de él. Bien, señor Potter, teniendo en cuenta que no tengo permiso de su tutor y que está cooperando de forma voluntaria, voy a tener que ser mucho más minuciosa con todo, advertir. No tengo ningún problema con ello, dijo Harry estando de acuerdo. Bien, señor Starr,
¿Está la pluma escriba oficial lista?, preguntó la mujer. Sí, jefa, dijo uno de los herores mientras sacaba un cuaderno de notas y una pluma. Con un toque de su varita, la pluma y el cuaderno cobraron vida y quedaron suspendidos en el aire. Amelia asintió antes de volver a mirar a su sospechoso. Bien, señor James Potter, está a punto de someterse a un interrogatorio bajo veritaserum sin el consentimiento de su tutor. ¿Está usted consciente y de acuerdo con este interrogatorio? Sí, contestó sin problemas. En dicho interrogatorio se le administra veritaserum sin el consentimiento de su tutor. ¿Está usted consciente y de acuerdo con este interrogatorio? Sí, finalmente, dicho interrogatorio será transcrito por una pluma analizada previamente por el Departamento de Errores y escribirá todo lo que se va a decir en este interrogatorio. ¿Está usted consciente y sigue de acuerdo con todos los términos? Sí. Durante todas esas preguntas, la pluma fue escribiendo sola sobre el cuaderno palabras por palabras lo que se estaba diciendo tanto por Amelia como Harry. La mujer entonces sacó una pequeña botella con un líquido incoloro dentro. Voy a administrar el veritaserum. Harry acercó y abrió la boca para que Amelia tirara el líquido en su boca. Harry prácticamente no sintió nada, era como beber agua sin sabor. Pero entonces, Harry sintió su mente entumecida, sus pupilas se dilataron a tal punto que el color verde de su iris era apenas visible y se sintió como flotando a pesar de estar sentado. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Amelia. Harry James Potter, contestó de inmediato y casi sin darse cuenta. ¿Fecha de nacimiento? 31 de julio de 1987. Amelia se acercó a las dos auroras. Se consta en acta que el sospechoso está bajo los efectos del veritaserum, dijo antes de volver a mirar a Harry. ¿Eres el heredero de Slytherin? Harry tarda 3 segundos en contestar mientras batallaba en su mente para encontrar una respuesta alternativa. Yo no abrí la cámara secreta si es lo que está preguntando. Amelia levantó una ceja pero no dijo nada sobre su respuesta. ¿Sabes quién podría haber abierto la cámara secreta? No. ¿Sabes qué es exactamente el monstruo de Slytherin? ¿No tiene alguna idea de qué criatura podría ser el monstruo de Slytherin? Solo conjeturas. ¿Podrías decírmelas? Una medusa, un Grootslán, un Boatata, un Jaidre, una cocatriz y un basilisco. Amelia y las dos herores palidecieron ante el surtido de criaturas peligrosas que había citado. ¿En qué te basas para sospechar que una de estas criaturas podría ser el culpable? Asumiendo que la leyenda del monstruo de Slytherin sea verdad, era una criatura que solo Salazar Slytherin podía controlar. Asumí que sería una criatura viperina debido a que los magos Parcel podemos controlar a las serpientes siempre y cuando nuestra habilidad en la magia Parcel sea lo suficientemente alta y nuestra magia lo suficientemente poderosa. Dicha criatura también podría ser capaz de vivir durante varios siglos y tener la capacidad de petrificar. Construí mis sospechas en base a esas características. Los tres adultos se quedaron impresionados con el chico de 15 años. ¿Crees que serías capaz de controlar a cualquiera de esas criaturas? Si tuvieron apenas unas décadas sí, pero teniendo en cuenta que el monstruo de Slytherin ha vivido por más de 1000 años, creo que sería demasiado poderoso como para que pueda controlarlo, admitió. ¿Tienes algo contra los Muggles o los magos y brujas hijos de Muggles? No, y sinceramente, me parece que cualquier persona capaz de criticar a alguien solo porque sus padres no pueden usar la magia es un total y absoluto idiota. Las dos herores resoplaron divertidos y Amelia ligeramente. ¿Te consideras a ti mismo un aspirante a mortífago? No, y desde luego no tengo intención de ser uno. Amelia se acercó antes de sacar otra botella de su otro bolsillo. Administrador, el antídoto, dijo antes de abrir la botella y verter el líquido dentro de la boca de Harry. Las pupilas de Harry volvieron a la normalidad y se sintieron un poco desorientados. Luego, Amelia miró a uno de sus hombres. Final del interrogatorio. Declaró y el cuaderno se cerró. Uno de sus hombros cogió el cuaderno flotante junto a la pluma. Quiero que llevéis el original a los registros del ministerio y una copia al diario del profeta. Después podéis iros a casa. Los dos hombres asintieron, pero uno de ellos expresó una duda. ¿Qué vas a hacer, jefa? La mujer irritante. Aprovecharé para pasar un poco de tiempo con mis sobrinas,
Los dos hombres asintieron y salieron por la puerta antes de cerrarla tras ellos. Harry sospechó antes de levantarse con una sonrisa. Menudo primer encuentro. El mago Parcel había estado a punto de soplar su portada. Salazar le había explicado que cuando uno consume Veritaserum puede desviar las preguntas y siguen una pauta lógica. Cuando Amelia le había preguntado si era el heredero de Slytherin, había tenido un momento difícil en encontrar una manera de esquivar la pregunta. Amelia le devolvió la sonrisa. En realidad no es la primera vez que te veo, ya te vi más de una vez cuando eras pequeño. El ojiverde se sorprendió por unos instantes pero luego entendió cómo era posible. Ya veo, el tío Kenuto te trajo alguna vez a la mansión Potter. Amelia perdió su sonrisa de golpe. Kenuto, hacía mucho que no oía ese nombre. Me sorprende que lo llames de una forma tan cariñosa, dijo la mujer. Harry frunció el ceño. Es mi padrino y dicen lo que dicen, yo sé que es inocente. Lo encerraron en Azkaban sin un juicio. La mujer Bones también frunció el ceño con rabia. Lo sé, llevo años tratando de sacarlo de Azkaban para que le den un juicio pero Fudge siempre me ha barrado el paso. Cuando presenté mi propuesta delante del Vicegamot, James Potter se negó públicamente y con todo el apoyo que tenía pocos meses después de que Charles derrotara a Voldemort, rechazó mi petición. Ahora entiendo la mala sangre que hay entre mi madre y tú, comentó. Amelia gruñó. Hubo un tiempo donde pensé que era mi amiga, pero eso cambió cuando decidió escuchar al idiota de su marido y dejar a mi prometido encarcelado injustamente, dijo fríamente. En realidad es una de las razones por las que quise conocerte, explicó sorprendiendo a la mujer. ¿Y si te dijera que hay una forma de sacar a Sirius de Azkaban legalmente? La mujer abrió los ojos de par en par antes de estrecharlos de golpe. Más te vale que no sea una broma o sabrás de primera mano lo terrible que puede ser una mujer Bones enfadada. Harry tragó duro y ascendió rápidamente. Nota mental, nunca joder a Amelia Bones. Por suerte para el chico, la puerta de la clase volvió a abrirse llamando la atención de los dos. Vieron a cierta rubia rojiza que ambos conocieron entrar y cerrar la puerta tras ella. Amelia lanzó algunos encantos para mantener la puerta cerrada e insonorizada antes de centrarse en su sobrina mayor. «Hey, siento llegar tarde, habéis armado un buen alboroto en el comedor», explicó. No se molestó en saludar a su tía, la había visto esta misma mañana en la estación de tren y sabía que iba a venir. Harry resopló. ¿Te refieres a la parte donde estoy bajo sospecha o la parte donde negamos la autoridad de Dumbledore? Susan iba a contestar pero su tía la detuvo. No intento cambiar de tema, advirtió la mujer con los ojos entrecerrados. Harry hizo una mueca, la situación era un poco tensa. Mira, la razón por la que quería veros a ambas era para, sabes, mejor ponme el Veritaserum por la boca y pregunta, dijo antes de volver a sentarse sobre la silla. Amelia miró con curiosidad al ojiverde y se sacó otra botella de Veritaserum antes de verterla sobre su boca. Susan miró todo el proceso preocupada y un poco ansiosa. Harry había querido hablar con ella y le había explicado que, a menos que le pusieran una botella de Veritaserum por la boca, no iban a creer nada de lo que tenía que decir. Al momento en el que el líquido pasó por la garganta de Harry, sus ojos volvieron a dilatarse y sintió como si estuviera flotando en el aire. ¿Cuál es tu nombre? Harry James Potter. Fecha de nacimiento, 31 de julio de 1987. Amelia se quedó mirando al chico unos instantes más comprobando sus ojos para ver si la poción estaba funcionando bien y apuntando para sí misma. Bien, ¿qué es lo que queríamos decirnos? Que soy el descendiente de Salazar Slytherin. Empezó sorprendiendo a las dos mujeres Bones. Que soy el heredero de 4 casas. Las dos rubias rojizas ampliaron los ojos como platos. Y que Voldemort sigue vivo, toda la sorpresa desapareció de sus rostros sustituidos por el horror. Amelia se dio cuenta entonces que esta iba a ser una larga noche.